Hola, ¿qué tal? Bienvenido mi amigo y hermano una vez más a estudiar la Escritura y continuar con el mensaje que comenzara el domingo pasado. Antes de entrar en la lectura de la palabra de Dios, te invito a tener un momento de oración. Padre bendito, te damos gracias por este momento tan hermoso que tenemos de abrir tu palabra a la Biblia y permitir que ella edifique nuestras vidas. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para observar lo que dice la Biblia, para poder practicarla en nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesucristo tu Hijo, te pido que tú me uses para tu gloria, como también tu bendición sobre cada hermano que está viendo el mensaje. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, estudiamos el tema al pastor. Ese fue el tema, al pastor, basado en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. En donde la Biblia nos dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Escritura, la palabra de Dios es clara, es precisa, es sencilla y es muy fácil de entender. Muchas veces nosotros no la entendemos porque no la conocemos. Así que continuaremos con nuestro mensaje que comenzara la semana pasada. El tema fue al pastor, primera parte. Vimos que el cristiano le debe obediencia al pastor y el cristiano le debe sujeción. Esos dos puntos vimos la semana pasada y no pudimos terminarlo por causa de tiempo. Hoy, continuando con la segunda parte del mensaje al pastor, veremos el cristiano le debe honor. El cristiano le debe honor al pastor. La verdad es que yo nunca hablo acerca del pastor. Nunca. Tengo en mi pensamiento que he predicado acerca de mí. Y nunca estoy pidiendo cosas para mí tampoco. Así que el cristiano le debe honor. Se le debe de respetar al pastor, especialmente cuando él está predicando. Hoy en día podemos notar que mucha gente cuando está en el templo no tiene ningún respeto. La gente entra al templo como entrar a una cantina, como los pistoleros entraban en la cantina en el pasado. Pero te invito a ir a mirar lo que dice la Biblia. Yo no estoy para enseñar mis pensamientos, ni lo que yo creo o lo que yo me imagino, sino mi responsabilidad, mi deber y mi llamado ha sido a compartir lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la que tiene la última palabra. En Hebreos capítulo 3, en Romanos capítulo 13, por favor, observemos lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, en el versículo 7. Pablo dice lo siguiente. Está hablando del sometimiento, de la sujeción, aquí en el capítulo 13. Pero cuando llega Pablo al versículo 7, dice lo siguiente. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que el pastor debe de dársele honor. Ese es el punto para hoy. Solamente este punto vamos a compartir para concluir el mensaje al pastor. Al pastor, el cristiano le debe honor. Honor. Pablo concluye este versículo diciendo, al que respeto, se le debe respeto. Al que debo de respetar, debo de respetarle.
y al que se le debe honra, debo de honrarle. El respeto. El respeto hacia la Escritura. Mucha gente, y hoy principalmente, hay una odiosidad tan grande en nuestro país hacia el presidente de la República que tenemos, hacia los carabineros. Una irreverencia, un odio tan grande que podemos ver, y hacia la Escritura, hacia los templos y hacia los evangélicos. Qué triste. Pero veamos cuál es la actitud correcta. Para eso te invito a ir al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8. Esdras, Nehemías. Aquí en Nehemías encontramos lo siguiente. En el capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Voy a leer del versículo 1 por causa de contexto. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué interesante lo que vemos aquí. Porque fue el séptimo día, mes, el primer día del séptimo mes, y frente a la puerta que se llamaba de las aguas. Qué interesante. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Azbadana, Zacarías y Mesulam. Qué interesante, la única vez que se habla de un púlpito aparece aquí, en toda la Biblia, solo una vez, y un púlpito de madera. Abrió, versículo 5, pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, que estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando abrió el rollo, el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odai, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí vemos algo muy interesante. Es cierto que estamos aquí en el tiempo de la deportación, estamos fuera del país. Muchos de los hebreos habían perdido su propio idioma, el hebreo. Y aquí estos sacerdotes le daban sentido para que pudiera entender, porque la gente se fue acostumbrando a la cultura del lugar donde estaban. Y era necesario explicarle con claridad lo que la Biblia decía. Pero vemos un respeto único. Desde las 6 de la mañana a las 12 del día.
estuvieron atentos, de pie, oyendo la palabra con mucho respeto y nadie hablaba. Nadie molestaba. Respeto a la palabra de Dios. Hoy no se tiene respeto. Hay mucha gente, me recuerdo yo cuando estaba en los templos, y que estaban montones de iglesias predicando, incluyendo la nuestra, gente tiene la mala costumbre de estar saliendo. Gente deja su teléfono encendido y contesta. Y a veces por tonteras. La gente sale. Y un entrar y salir parece una calle de un paseo peatonal. Hace muchos años, mi primera vez que yo fui a Iquitos fue el 2009, invitado a predicar. Y mientras bajamos a la embarcación para ir a Mocago, Colombia, por el río Amazonas, me conocí un pastor, bueno, conocí muchísimos pastores, pero cantidad de pastores en esa ocasión. Y uno de ellos me invitó después a predicar a su iglesia. Y yo accedí, me dio su número de teléfono, su contacto, todo ese tipo de cosas. Y yo fui. Bien. Cuando llegué ese viernes en la noche, porque tenía que predicar viernes, sábado y domingo, domingo mañana, domingo noche, había atrás del púlpito una conferencia, qué sé yo, y mi nombre escrito por primera vez en la vida, David Ruminol, con letras doradas allí. Y yo comencé a predicar. La gente, ahí me di cuenta, mírame cuando subí al púlpito, la gente indiferente, total. No sé si tenían la costumbre de oír predicar a un pastor chileno, pero yo he notado aquí en nuestra iglesia, por lo menos que cuando venía un pastor del extranjero u otro pastor, toda la gente está más atenta que cuando yo estoy predicando. Y eso lo he notado muchas veces yo. Bien, la gente indiferente a la Biblia, totalmente indiferente a la escritura, a la palabra de Dios. Y el pastor estaba sentado en un penúltimo banco. Y cuando yo sigo predicando, al rato llega otra persona y se sienta atrás del pastor. Venía como 4 o 5 personas. Y el pastor de atrás, o sea, el pastor, el que llegó, se sentó al lado del pastor principal de esa iglesia y ¡pam!, le pegan en la cabeza a uno que estaba delante. Y luego se ponen a conversar, como Pedro por su casa. Luego yo seguía predicando. Luego se paran los dos pastores y se van más atrás. Había un murito porque ya los templos casi tienen puro techo, porque si tienen ventana con vidrio es un horno. Aún sin ellos es un horno. Y estos dos, después yo me entero que el otro que había llegado era el pastor también. Y se ponen a conversar como que estaban en una plaza. Y hablaban más fuerte de lo que yo hablaba. Y yo ahí corto la predicación y me dirigí al pastor de la iglesia. Le dije, hermano, es una falta de respeto que tú, siendo el pastor de la iglesia, estés conversando y distrayéndome mientras yo estoy predicando la palabra de Dios. Y eso no debe ser. Mira, yo he viajado, me he preparado, porque yo siempre llevo mensajes frescos. Me he preparado, he venido de lejos. He dejado mi casa, he dejado la iglesia, he pagado mis pasajes para venir aquí y yo no merezco esto. Así que te vas a quedar callado y nadie va a molestar. ¡Oh! Y seguí. Cuando termina la predicación, el pastor me habla y a ver, así, cabeza agacha. Y yo le digo, mírame por favor. No me levanta la cabeza. Y yo le tomo la pena y le dije, mírame, mucha falta de respeto. Quiero que sepas que yo mañana ni pasado no voy a venir aquí. Porque yo no merezco esto. Y me fui. Ya yo sabía cómo llegar a la casa del pastor Ramírez y que era fácil llegar allá. Busqué una movilización y me fui. Y no seguí yendo allá. Cuando llego a la casa, la copucha ya estaba. Y me preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a ir más? Y yo le conté. En otro viaje, que estábamos en Mazán,
cuando yo fui con varios jóvenes de nuestra iglesia, en 2 ocasiones fui allí, a ese lugar. Y había un miembro de una iglesia de otra comunidad del interior, muy, muy abajo de Iquitos, por el Amazonas. Entonces, este hermano me dijo, oye, pastor, usted tiene que ir a nuestra iglesia. ¿De qué tiene que ir a la iglesia? No, tiene que ir a la iglesia. Yo le dije, no, yo no puedo ir, yo tengo que hablar con tu pastor. Él tiene que invitarme, no tú. Tú eres un miembro nomás de la iglesia. Y era un líder, después me enteré que era un líder de la iglesia. Así que me dio su número. Y yo llegando aquí a casa, llamé al pastor. Y al hablar con él, yo me di cuenta exactamente quién era el pastor. Y después yo hablando con el pastor Ramiro, le dije, pastor Ramiro, estuve hablando con el pastor fulano de tal y tal lugar. Un hermano, fulano tal, que el pastor él también lo conocía, quiere que yo vaya a esa iglesia. Pero yo no tengo ganas de ir. Porque no me gustó el pastor. Por esto. Qué interesante. Después con los años yo fui a esa iglesia. Y muy interesante. Cuando llegamos a ese lugar, a esa ciudad, que es la ciudad primera de toda la Amazonas, que llegó gente no indígena allí, la más grande, la primera, antes que Iquitos, y mucho más chica que Iquitos, lógicamente. Y estuve en la casa de un amigo, de un hermano en Cristo, de un miembro de esa iglesia. Y el pastor se entera y molesto nos manda a buscar un día que fuéramos a visitarle, antes de la reunión de la noche. Y allí yo me di cuenta más, confirmé lo que yo palpé cuando le hablé. Y él me dijo, oye, pastor, tiene que traer el instituto para acá. Si usted lo trae para acá, yo voy a tener cantidad de gente, le voy a llenar el templo. Y yo me muevo y vamos a llenar el templo. Y va a ver que esta noche va a estar lleno el templo. Yo tenía que predicar ahí, ese día, era un miércoles. Y esa noche, la reunión era a las 7 de la tarde. Como 6:45 comienza lluvia, de esas lluvias que llueve allá, que en un segundo se forma un río. Y partimos nosotros mojados que llegamos al templo. No había más de 10 personas. Ustedes saben el estilo que yo tengo de predicar. El pastor está sentado en la primera fila, abrió la Biblia, y como yo usé ahora Hebreo 13:17, y la cerró, la puse al lado, y me escuchó así. Y nunca más abrió la Biblia. Termina la reunión, nos despedimos. No, pastor, no puede ser, yo voy a invitar a todos los hermanos que vengan mañana. Bueno, dije, ¿puede predicar mañana? Ningún problema, porque nosotros bajamos después al Amazonas. Y el mañana, que fue un jueves, es la misma canción, pero llovió mucho más. Y fue poquita gente. Qué interesante. Qué interesante. Y ahora hace poquito me entero de que ese pastor cayó en pecado. Se debe de reconocer al pastor y respetarlo. Se debe de reconocer al pastor. Vamos a la escritura. En primera de Tesalonicenses 5:12. 5:12. Aquí la escritura, la palabra de Dios, nos enseña lo siguiente. Dije en primera de Tesalonicenses. Parece que dije Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5:12. Veamos lo que dice. Aquí, Pablo hablando, dice en primera de Tesalonicenses 5:12 lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo insta a la iglesia de Tesalónica, una excelente y maravillosa iglesia, a reconocer a las personas que trabajan entre ellos con la palabra de Dios y os presiden y que les dirigen, es lo que Pablo está diciendo.
Pablo está diciendo aquí que el creyente debe de reconocer a aquel que está enfrente de él. Vale decir, como dice el Antiguo Testamento, respeto al oficio del siervo de Dios. Y quiero mostrarte una cita en el Antiguo Testamento. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿por qué menciona el Antiguo Testamento? Porque la Biblia es un todo. El Antiguo y el Nuevo Testamento es una sola cosa. Y nunca hay nada que se contradice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es eso lo interesante. Por eso es que voy a apoyar lo que estoy diciendo. En el libro de Éxodo, capítulo 33, Éxodo, capítulo 33, quiero que observes, por favor, en los versículos, Éxodo 33, versículos 8 al 10. Éxodo 33, versículos 8 al 10. Observa, por favor. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Aquí vemos en dos ocasiones en que los hebreos, al ver entrar a Moisés al tabernáculo y en la presencia de Dios, se levantaban, se ponían de pie. Un respeto hacia el siervo de Dios cuando ministraba. Nosotros tenemos que aprender. Y el apóstol Pablo nos enseña que debemos de respetar a aquella persona que está para dirigirnos en el área espiritual. Quiero mostrarte otro ejemplo y se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Aquí, en Hechos, capítulo 23, vemos lo siguiente. Algo muy interesante y observa, por favor, esta escena en Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y golpearon a Pablo en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues observen, dice Pablo, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo conocía la ley. Y la ley decía que a un príncipe de Dios no se le ha de maldecir. Ahora, ¿por qué Pablo trata al sumo sacerdote como pared blanqueada y a ti te golpeará Dios? La respuesta es
muy sencilla. Recordemos, por favor, que Pablo tenía muchos problemas a su visión. Se piensa que los entendidos dicen que cuando Pablo fue apedreado y golpeado muchas veces, que le afectó no solamente su visión, sino también su rostro. Su rostro, él quedó desfigurado y no podía ver bien. Es por eso que nota cómo comienza el versículo, el 1. Entonces Pablo mirando fijamente al concilio. ¿Te fijas el detalle? Mirando fijamente al concilio. No dice mirando al concilio, sino que dice fijamente. ¿Por qué? Porque Pablo es como cuando nosotros somos cortos, ¿viste? Y achicamos los ojos para ver así, ¿verdad? Por la dificultad que él tenía. Y Pablo mismo, delante del concilio, se disculpa y agrega más encima la ley diciendo que eso no se debe hacer por problemas de visión. Va a decir respeto hacia el sumo sacerdote. Se debe tener en mucha estima al pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 17. Veamos aquí lo que Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 5, 17. Dije Primera de perdón, es 5, 13. Me estoy apurando mucho. 5, 13. Voy a leer el 12 para recordemos. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos, está hablando de la iglesia, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nota que Pablo está hablando con claridad a los creyentes de la iglesia, le está escribiendo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y que los tengáis, a aquellos que los presiden, que dirigen la iglesia, los tengáis en mucha estima. No dice los tengáis en estima, sino en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muchos que no creen este pasaje van a sufrir. Yo he visto en mi vida que mucha gente a mí me ha criticado. Injustamente. Porque yo me cuido de no cometer errores porque yo sé que me va a caer la teja algún día. Pero he visto a mucha gente que ha sido disciplinada por Dios por haberse opuesto o haber dicho cosas de mí que yo no he dicho ni he hecho. Y aquí dice que el creyente debe tener al pastor en mucha estima y respeto. No solo eso, se debe de honrar económicamente al pastor. Te invito a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernen bien. La palabra anciano es la misma palabra o el mismo oficio que pastor o presbítero. Es lo mismo. Así que bien podemos decir los pastores, los ancianos o los presbíteros, como mencionan, son tres palabras que la escritura usa y que en el fondo tienen el mismo sentido o significado. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, o principalmente, o primeramente,
lo que está diciendo, los que trabajan en predicar y enseñar. Va a decir, los pastores que no solamente predican, sino que enseñan, son dignos de doble honor. Doble honor. Eso es lo que enseña la Escritura, la palabra de Dios. Pero muchas veces las iglesias desconocen esto. ¿Por qué? Porque no leen la Escritura. Porque no la leen. Allí está. Muchas dicen, ay Señor, porque mi pastor nunca me enseñó. Pero tú tenías la Biblia, hijo. Tú tenías la Biblia en tus manos. Dice Pablo aquí, se han tenido por dignos de doble honor. Si un pastor merece honor, aquel pastor que se dedica en la iglesia a enseñar o a predicar y enseñar, merece un doble honor. ¿Qué es interesante este punto aquí? Porque no todo predicador es un maestro. No todos los pastores tienen un instituto bíblico en su iglesia. No todos los pastores enseñan la Biblia fuera del púlpito. Muchos pastores, casi todos los pastores, solo se dedican a enseñar o predicar detrás del púlpito. Pero aquí Pablo está diciendo, no solo el que predica, sino que el que también enseña fuera del púlpito es digno de doble honor. No solamente que está predicando los días que la iglesia tiene establecido de reunión, día domingo por la mañana, domingo por la noche, los miércoles, sino aquel que está enseñando la palabra de Dios, ya sea discipulando o teniendo un instituto bíblico. La gente no lo entiende. Para nosotros fue muy difícil al comienzo cuando tomamos la iglesia, porque tomamos una iglesia en primer lugar que tenía un misionero. Y el misionero viene sostenido en Estados Unidos, tenga una persona en la iglesia o tenga 1000. Porque he sabido por boca de hijos de misioneros que muchas veces sus padres como misioneros, las cartas que envían a Estados Unidos del informe de la iglesia, muchas son adulteradas. Y un hijo de misionero, que ahora él también, ese hijo, es misionero, me contaba de lo que su padre hacía y cómo engañaba a la misión que le había enviado. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos. Y mucha gente en nuestra iglesia al principio no se hizo pedazo. A mi esposa y a mí. Porque no teníamos hijos. Me acuerdo una ocasión, la primera vez que mi señora citó a las mujeres de nuestra iglesia para tener reunión de mujeres, que ni la esposa del misionero hacía. Una persona dijo, pero ¿cómo la hermana Liz va a enseñarnos a nosotros las mujeres si él nunca ha tenido hijos? ¿Qué ignorancia más grande? ¿Qué ignorancia más grande? Y mucha gente a mí no me respetaba porque yo era joven. Y el misionero nunca enseñó acerca del ofrendar, ni menos del diezmar. Porque ese es el error que tienen los misioneros. Nunca enseñan a la gente a dar. Porque ellos vienen sostenidos de Estados Unidos. Por eso que ellos viven en unas regias casas, en un regio lugar, ¿verdad? Y no viven en la iglesia. O en un barrio donde está la iglesia. Entonces, dignos de doble honor. Es interesante un ejemplo que encontramos en los hombres de Malta. Cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28,
hay una tremenda tormenta, ¿verdad? El barco casi se rompió, ¿verdad? Y llegan a esta isla de Malta. En el capítulo 28 ustedes lo pueden leer en su casa con tranquilidad. Yo voy a leerlo solamente en Hechos capítulo 28, versículos 7 al 10, nada más. Ustedes leen en su casa por causa de tiempo. Dice, en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Habían lugares. Y quienes nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. A Pablo, ¿verdad? Y a todos los tripulantes que andaban con él. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermos venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Qué interesante lo que notamos aquí nosotros en este hermoso pasaje. Los hombres de Pablo, los hombres de Malta, honraron a Pablo y toda la tripulación de aquel barco por lo que hizo Pablo. Reconocieron a Pablo. Le bendijeron a él y por bendecirle a él, a todo el resto de la tripulación. Otro ejemplo. Vemos la preocupación de Pablo por Epafrodito. En Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice aquí la escritura, la palabra de Dios. Filipenses 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, observa, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Noten cómo Pablo describe a este hombre. Primero, como su hermano. Segundo, como colaborador. Tercero, compañero de milicia. Va a decir, viajó y sufrió con Pablo para arriba y para abajo. Y luego, vuestro mensajero, el que le lleva los mensajes. Y no solamente eso, ministrador de mis necesidades. Fue este Epafrodito una bendición para el apóstol Pablo. Porque él tenía gran deseo de veros. Y a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué impresionante. Pablo hubiese sufrido mucho por la muerte de este hombre, por su partida, y porque ya nadie le iba a ministrar a él. Nadie le iba a llevar las cartas, nadie le iba a llevar alimento y todas las necesidades que Pablo tenía allí. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, qué interesante, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué interesante lo que encontramos aquí.
En nuestro país hemos notado que la gente más humilde es más dadivosa. Una hermana en Cristo me regaló esta corbata y la roja que yo prediqué el domingo antepasado. Qué interesante. Y es una hermana que no le sobra dinero. Al contrario, le falta el dinero. Pero con mucho gozo me la regaló. Y por eso yo dije, me la voy a poner. Mi última vez que yo fui a Iquitos para entregar los diplomas a todos los hermanos que habían estudiado por 4 años antes, hice quinto, entregué otros cursos más también. Luego bajamos con el pastor, con el pastor Ramiro a Pebas y de ahí bajamos a Cochiquinas. Lejos, Cochiquinas está cerca de la frontera de Colombia. Y cuando llegamos allí a Cochiquinas, nos alojó los padres del hermano Willy Tina, que invitamos aquí a compartir con nosotros en el operativo médico, que algunos de ustedes le conocieron. Una gente pobre. La mamá de él me dijo, oye, pastor, discúlpeme, me dijo ella, nosotros no tenemos comodidad y hemos preparado aquí, habían ampliado su casita, porque se ve que y colocaron 2 camas allí con su mosquetero y todo. Y muy afligida ella, porque ya Willy había venido a nuestra casa y conocía mi casa. Muy afligida, me dijo, disculpe. Ay, hermana, le dije, no se preocupe. Yo no nací en cuna de oro. Así que no se preocupe. Y la verdad es así. Allí no hay agua potable. Un día vi al papá de Willy que sacó agua de un tambor. Turbia el agua. Turbia. Y yo la vi porque usó un vaso de vidrio. Y hizo esto. Y yo de allá mirando. Dije, yo estoy tomando agua del Amazonas porque traían en bomba con manguera y llenaban un tambor. Ahí dentro del baño y fuera del baño, un pozo séptico, lógicamente. Adentro del baño hay un tambor de 200 litros. Y ese lo llenaban con eso teníamos que bañarnos. Y afuera igual, para cocinar y todo. Imagínate. Pero me atendieron muy bien. Yo quedé muy agradecido de los hermanos. Yo me sentí como en casa. Y era una casa pobre. Y en todos los lugares que he estado en la selva, ha sido de lugares pobres. Una persona me dijo una vez en la iglesia, oiga, pastor, usted que pasea tanto de comer rico. Nada más. Y yo no voy con esa idea, con esa mentalidad. He conocido varios chilenos. Incluso personas que han ido conmigo. Que andan buscando exquisiteces. O cosas que no hay aquí. No, yo no voy con eso. Yo voy a hacer lo que voy a hacer y me vengo. Pablo, preocupado de este hombre. Recíbele en el Señor, dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses. La Biblia compara al pastor con un buey. En 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 18. Observa. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno el obrero de su salario. Qué interesante. El buey es un animal de trabajo. Un buey es un animal que tira mucho. Es un toro que es castrado y crece más y por consiguiente tiene aquí, en esta parte del pecho, mucha fuerza. Deuteronomio, capítulo 25.
Deuteronomio 25, en el versículo 4. Veamos qué nos dice Deuteronomio 25, 4. Y dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. La ley protegió al buey, porque los judíos se dieron cuenta que mientras el buey estaba trillando, en el círculo, en media luna, allí, cuando llegaba a las 12, cuando se tocaba el pito a las 12, el buey dejaba de trillar y se ponía a comer la paja. Y los judíos vio eso y dijo, esta cosa no es posible, pues. Y se tomaban los bueyes 1 hora de colación. ¿Y qué hicieron los judíos? Le pusieron un bozal para que el buey no comiera. Dios, observando aquello, puso la ley. El buey debe de comer, así como trabaja. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 9, 9. Veamos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta el apóstol Pablo en el mismo versículo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí que lo tiene. Por eso lo incluyó la ley y los protegió. Si Dios tiene cuidado de los bueyes, Dios también tiene cuidado de los pastores. Pero la iglesia no obedece. La iglesia hoy día no se preocupa de su pastor. La Biblia enseña, a través de Pablo, que el obrero es digno de su salario. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Observa. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie, todos comen. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Qué interesante. Tú, mi hermano, cuando fuiste a hacer el servicio militar, tuviste que llevar tu propia cama, tu propio uniforme, tu mochila, tu tacho, tu plato para comer, tu fusil, tus bototos. ¿Todo eso tuviste que llevar? No. El Estado debe proveer eso. Luego dice, ¿quién planta viña y no come su fruto? Me recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me nos contaba que sus abuelos eran dueños de la calle Amengual, en la estación central, de Amengual hasta Pajaritos, de la Alameda hasta 5 de abril, donde está la Teletón. Todo eso yo lo conocí cuando niño, vinimos a Santiago, y conocí. Todo eso es lo bueno. Y entre otras cosas sembraban también sandía. Y dije, mi mamá, cuando partieron no estaba mala, se botaba. Salió un poco sabría, también se botaba, porque tenían en abundancia. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre el soldado, el labrador y el pastor de ovejas. Que ambos, o sea, los tres, disfrutan de lo que hacen. ¿Verdad? El Antiguo Testamento, en la ley, dice lo siguiente. 1 Corintios 9, 9 al 10. Observa, 1 Corintios 9, 9 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí. Pregunta Pablo, ¿o lo dice enteramente por nosotros, los predicadores, los que compartimos la palabra de Dios? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza de varar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Así que en la ley Dios enseñaba que el pueblo de Dios debe de proveer para el sacerdocio. Y así fue. Dios, cuando repartió las tierras
A 11 tribus nada más le dio tierra en la tierra. Pero a los levitas no les dio tierra aquí. Los levitas debían ser sustentados por las otras 11 tribus. El pastor es quien siembra lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Versículo 11, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Observa, si nosotros, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? ¿Cuál será la respuesta? De ningún modo. No. Si el pastor está sembrando la enseñanza de la palabra de Dios y la gente le ofrenda, ¿es una gran cosa que está haciendo la gente? No. Es lo que debe hacer. Es el mínimo lo que debe hacer y es lo que exige la ley. Ahora yo sé, hay mucha gente que está en contra de los diezmos. Y dice, no, los diezmos no aparecen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento al judío se le obligaba y de antes la ley, diezmaban y se circuncidaban. Era una señal. La circuncisión era una señal de ser un hebreo. En el Nuevo Testamento no se le pide al creyente circuncidar sus prepucios en su carne, sino circuncidar de corazón. Y aunque habla de circuncisión de corazón también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento al judío se le obligaba por la ley a diezmar. No solamente daban eso, sino que daban la primicia y daban mucho más de lo que es el diezmo. En el Nuevo Testamento es por amor, no por ley. El creyente que ama a Dios, el creyente que es agradecido de Dios, va a diezmar. El creyente que respeta la Escritura y ama a Dios, el que va a bendecir a su pastor. Entonces, dice el apóstol Pablo en el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si nosotros le enseñamos la Biblia y usted bendice al pastor, ¿es gran cosa? No, no es una gran cosa, porque la Biblia en el Antiguo Testamento ya lo decía desde la ley. El Señor Jesucristo dijo que la semilla, como Pablo está hablando aquí, si nosotros sembramos, sembrar, ¿y qué se siembra? Semilla. El Señor Jesucristo dijo que la semilla es la palabra de Dios. Así que vamos al libro de Lucas, capítulo 8. Aquí, en Lucas, capítulo 8, versículo 10. Observemos, Lucas 8, 10. Observa con atención. Dice Lucas 8, 10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Pablo está diciendo, si nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios, si nosotros le predicamos la palabra de Dios, ¿es gran cosa si ustedes nos ofrendan? No. No, pues estamos sembrando la semilla de la Biblia. Predicando y o enseñando. A través de discipulando o por el Instituto Bíblico. Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículo 14. Marcos 4, 14. Observemos. El sembrador es el que siembra la palabra. El pastor que está sembrando la palabra. Y para eso fue llamado, para sembrar la palabra. Pablo dice, el que es enseñado en la palabra. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el que es enseñado en la palabra? Tú, mi hermano, ¿eres enseñado en la palabra? Yo, como pastor de la iglesia en la cual tú asistes, ¿sientes que yo te he enseñado la palabra de Dios desde el púlpito, ahora lastimosamente por esta situación, a través de los videos, ¿verdad? ¿Te he enseñado la palabra de Dios? No. Años de años
que yo vengo teniendo un instituto bíblico en la iglesia. Muchas generaciones han pasado, pero yo siempre he estado, aunque tenga uno, lo he hecho. Porque eso me mandó a hacer el Señor. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Observa, por favor, qué nos dice Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra. Clarito. El que es enseñado en la palabra. ¿Tú eres enseñado en la palabra? ¿Tú has sido enseñado en la palabra? Haga, ahí está tu deber, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La persona que ha sido enseñada debe hacer partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Eso enseña la escritura de la palabra de Dios. El cristiano, el discípulo, debe de dar una cosa buena a su pastor. El discípulo a su discipulador. El creyente a su maestro o maestra del escuela dominical. Cuando yo era niño, recuerdo, cuando yo era niño, iba al colegio, a la primaria, a la básica que es ahora, las madres enviaban la manzana más hermosa al profesor. Y en ese tiempo, las madres, yo escuchaba, las madres le decían al profesor, oiga, profesor, si mi hijo se porta mal, dele nomás. Las madres autorizaban al profesor disciplinarlo. Y yo recuerdo, tenía Bustamante, era el director del colegio, un hombre chico, así, le daba coscorrones a los niños en su cabeza. Hoy en día, los niños llevan piedra para tirarle al profesor. Mi profesor en la básica, en la primaria, se llamaba Juan Páez Pérez. Él venía vestido de traje, de terno, con corbata, camisa blanca. Era un caballero. Y así venían todos los profesores. Y en esa época había más profesores, no habían tantas mujeres profesores. Un hombre educadísimo. De hecho, cuando nos tocaba la clase de música, nos llevaba al gimnasio, que era un teatro, un verdadero teatro, con parqué, ¿verdad? Con sillas de madera que se plegaban. Y nuestro colegio tenía un piano de cola entera. Y él se sentaba en el piano y nos enseñaba en el piano. Eran otros tiempos. Y él enseñaba todos los ramos. No como ahora que hay un profesor de cada área, ¿verdad? El cristiano debe de bendecir y honrar a su pastor porque él está para enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Pero lastimosamente hoy las iglesias están llenas de creyentes que tienen solo el don de recibir. Yo me acuerdo en mis viajes en el pasado, por ciertas partes, los hermanos me preguntaban, ¿qué me trajiste? El don de recibir. ¿Qué me trajiste? Igual que los niños. Cuando llega el papá y decía, hola papi, ¿cómo estás? ¿Qué me trajiste? Qué terrible. Hace como 3 semanas atrás, más o menos, o un poco más, era de noche, pasado a las 10 de la noche ya. Suena mi teléfono. Me dice, pum, yo contesto, hola, soy fulano de tal. Qué bien, ¿cómo está, hermano? ¿Está acostado? Sí, estoy acostado. Ah, yo estoy fuera de su casa. Salgo y el hermano me dice, ¿y qué onda? Le dije, hasta ahora, bueno, él tiene por su trabajo, tiene permiso de... no hay problema con el toque que queda con él. Pastor, lo que ocurre es que el Señor puso en mi corazón de traerle esto. Y me entrega un sobre. ¿Sí? Largo, un sobre tipo americano. Y bromeando le digo, ¿y qué es lo que es una carta de amor? Y seguimos conversando. No, el Señor puso en mi corazón traerle esto. Y era una ofrenda. Que Dios
había puesto en el corazón de este hermano. Yo no había hablado de nada de esto. Y lo trajo. Hace muchos años atrás, yo estaba discipulando a un hermano. Y llegamos a este versículo, Gálatas 6:6. Y una vez que lo leyó el discípulo, porque siempre le pido que él lea el versículo, me dice, pastor, esto significa que yo debo... ¿Esto significa que yo puedo regalarle algo a usted? ¿Es eso lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña? Para concluir, no quiero continuar más allá, pero para concluir, te invito a ir a 1 Corintios 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Aquí el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Primera carta de Pablo a los Corintios, para concluir. Versículo 11. 9:11. Si nosotros, dice Pablo, el equipo misionero, le estamos enseñando a ustedes, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si nosotros le predicamos, le enseñamos la Biblia, es lo que Pablo está diciendo, es gran cosa si recibimos de ustedes, si segáremos de vosotros material, es gran cosa si nosotros recibimos de ustedes bendiciones. Nos invitan a almorzar, a tomar un tecito, nos dan alojamiento, porque recuerde que Pablo anda viajando. Cada vez que yo he ido a predicar a cualquier país, yo le he dicho a los hermanos, tú tienes que solo invitarme, con la única responsabilidad, le digo al pastor, tú tienes que darme alojamiento y comida, mi estadía allá, de que yo llego. Pero de los pasajes, no te preocupes. Y nunca recibo ofrenda. No me dan. No tienen cultura de dar. Pero sí yo lo pido, alojamiento. Y yo entiendo lo que dice Pablo aquí. ¿Verdad? Porque es complicado. Porque donde quiera que yo he ido, yo he enseñado 8 horas diarias. Lunes a viernes. Y sábado predico a los jóvenes, domingo en la mañana, en una iglesia, domingo en la noche en otra iglesia. En el final estoy toda la semana enseñando y hablando y hablando y hablando y hablando. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos de vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto? Si otros participan, ¿nosotros no debemos participar mucho más que ellos? Pregunta Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En todos mis viajes yo sufrí mucho. A veces he pasado demasiado calor, enfermo, con sed, porque yo no puedo tomar agua del Amazonas. Yo tengo que comprar agua, porque mi estómago no está preparado para tomar agua Amazonas. Me da una indigestión que no la paro ni con... que me como una palta entera. Entonces yo tengo que cuidarme. Yo me cuido. Y tampoco como cualquier cosa. Yo tengo que cuidarme y me abstengo. Después que termino de predicar, si tengo algún día, 1 o 2 días, allí puedo estar comiendo cosas extrañas para no enfermarme. Así que el apóstol Pablo está diciendo aquí, si otros, versículo 12, participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El pastor debe de ser bendecido. Pero, dice el apóstol Pablo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo ya el año pasado cumplí 43 años de que la iglesia me llamó, pues yo estaba ministrando de mucho antes, de que la iglesia me llamó según el libro de Actas, y que la iglesia aprobó esa acta cuando la iglesia me llamó, la iglesia me autorizó para reducir la escritura pública. La iglesia me prometió que me iba a pagar las imposiciones. Nunca lo hizo. Nunca, hasta la fecha. Nunca lo hizo.
Nunca la iglesia me ha reconocido legalmente, fuera de lo que le estoy diciendo del llamado que me hizo, legalmente, como un servidor de la iglesia. Yo nunca he sabido lo que es el mes por año, vacaciones, aguinaldo, ni que la iglesia me haya celebrado un cumpleaños. Nunca. Nunca. Todas las veces que se hizo un cumpleaños mío y se celebró en el campamento, le dije a mi señora que lo hiciera más, porque ella es la que ya la batuta y le decía a los hermanos y se arreglaba la cosa. Yo le dije, no más salir, no. No sigas haciendo gastos. Y yo he seguido, callado, hasta hoy, lo estoy contando. Pero yo he seguido, a pesar que la iglesia está requete contra endeudada conmigo. Pues yo no solamente he predicado y enseñado, con mis manos y mi cuerpo yo entregué mi juventud en la iglesia. 3 veces hemos hecho remodelación al templo. Y yo he sido el primero en llegar, el último en irme. Es cierto que yo he contado con gente que me ayudó en la parte que yo no entiendo. Sé la práctica, pero no lo legal. El hermano David Valenzuela, que me ayudó mucho. Yo siempre conversé con él y le dije, mira, tengo esta idea, podemos hacer esto, Y él me decía, sí. Y yo siempre respeté su idea porque él estudió ingeniería. Y me ayudó. Y yo seguí adelante. Dios me ha cuidado. Yo ahora tendría que estar en silla de ruedas. Desde el 2010, que me afectó más mi salud, que he tenido problemas con mi cuerpo, pero he seguido. Nunca me he quejado ante la iglesia. Nunca he llorado, nunca he pedido nada. Porque yo tengo un padre a quien pedirle. Pero la iglesia ha sido ingrata totalmente conmigo. Totalmente ingrata. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Todo nuestro comienzo como pastor de la iglesia sufrimos mucho con mi señora, mucho. Aprendimos a comer pan duro. La gente en contra, criticando, comparándolo con el misionero. Y yo decía, pero ¿cómo me pueden comparar con él? Me recuerdo una vez hablando con él, yo también no había sido llamado al ministerio. Había sido llamado al ministerio, pero no estaba sirviendo al Señor. Lo más con el mecánico, necesitábamos pizarrones, pastor, y el pastor llegaba con pizarrones. Un día los jóvenes dijeron, pastor, queremos ir a la nieve. Ayer salían sus 2 vehículos y llevaba a los jóvenes a la nieve. Yo no tenía ni dónde caerme muerto. No podía hacer lo mismo. Hasta que tuve que decirlo a los hermanos. Siempre me comparaban, mire, el pastor Lingo era el pastor Lingo y yo soy David Romino. Yo no tengo los medios que él tenía. Yo no hago lo que él hacía. Porque después yo aprendí a hacer mucho más de lo que él hacía. Y de hecho también cuando fuimos a Estados Unidos, a una conferencia que nos invitaron a mi esposa y a mí en la iglesia de Jeffá, pasamos a verlo. Y la hermana Alta le cuenta a mi señora, mi esposo y yo nunca dimos un peso por David. Siempre pensamos que Miguel Sepúlveda iba a quedar a cargo de la iglesia y tenían puestos los ojos en Miguel Sepúlveda. Y vaya como le falló. 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo concluye este tema del pastor y la responsabilidad de la iglesia del pastor, diciendo el 14. Así también ordenó el Señor. El Señor ordenó esto. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, tan clara, sencilla y precisa. Te pido que tú bendigas a cada hermano oyente y que entienda con humildad y espiritualidad este tema que yo he compartido con tanta claridad. Yo creo la primera vez que lo he hecho en nuestra iglesia. Bendice mis hermanos y te doy gracias por tu cuidado, a pesar de las circunstancias.
En el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Nos vemos, hermanos, el domingo entrante con otra enseñanza tan interesante y bíblica como la de hoy. Bendiciones. Que tengan una hermosa y bendecida semana junto a los tuyos. Nos vemos.